Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Ministerios Elim Central, Los Ángeles, California, con nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes. Estamos ubicados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos que aparecen en pantalla, 323-789-1665. Este es su segmento, una vez más, En Busca de la Verdad Doctrinal. Y estamos en Ministerios Elim, un oasis para su vida espiritual. Estamos tocando el área número 6, el área del alma, que sería Zabulón y la contaminación, ¿verdad, hermano? Amén, amén. Y entonces queríamos seguir porque dejamos algo indefinido en el segmento pasado y quisiéramos seguir hablando de lo que es el antídoto de la contaminación, que es la consagración, hermano. Amén, amén. ¿Podría usted más o menos decirnos cómo sería este antídoto, cómo lo tendríamos que tomar como cristianos? Fíjate, por ejemplo, en el Antiguo Pacto, el sacerdote antes de entrar del atrio del lugar santo se tenía que lavar, por eso estaba la pila de lavacro. Entonces tenían que lavar con agua. Adentro tenían que hacer otra serie de ritos, tomar la sangre para purificar y santificar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para de alguna manera nuestra alma, o quitar la contaminación de nuestra alma? Como ya lo mencioné anteriormente, sería a través de la palabra, pero una palabra que venga por el Espíritu, para que empiece de alguna manera a estar eliminando todas esas áreas, y después con la sangre de Cristo. Entonces, amén, no estar jugando con nuestra alma, pues, sino llegar enteramente. La definición de esa consagración que nosotros necesitamos para de alguna manera tener esa cercanía, esa relación con Dios directamente, prácticamente el espíritu siempre está dispuesto, lo que se niega el alma por las contaminaciones. Entonces tú tocaste el tema y el tópico que se tocó ahorita, de qué manera nosotros descontaminarnos. Y esos son dos medios muy eficaces, pero también nosotros tenemos que entender que hay otros medios físicos, lo que hablamos, que nos exponemos, que vemos, que oímos, hasta aún que comemos, pero también están los pies. Amén. Interesante, los pies, ¿verdad? Porque sí, es algo que es algo instituido también, sí, ahí aparte de la palabra del Señor. Dice: la consagración es el acto por el cual una persona se aparta del pecado y se dedica a caminar diariamente agradando y sirviendo al Dios vivo. Leamos lo que dice la palabra en los versículos siguientes. Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo sería eso, hermano? Fíjate que en esas tres áreas yo digo que lo perfecto ya es en el espíritu, lo agradable es en el alma, y lo que, perdón, es bueno, agradable y perfecto. Y lo bueno es en el cuerpo. Amén. Pero si te fijas, el versículo menciona cuerpos, no dice vuestro cuerpo, dice cuerpos. ¿Por qué? Porque el cuerpo nosotros físico tiene pies, tiene manos, tiene ojos, pero también el alma, pero también el espíritu. Entonces, ¿hacia dónde se dirigen los pasos de nuestro cuerpo? ¿Hacia dónde se dirigen los de nuestra alma? ¿Y hacia dónde se dirigen los del espíritu? Los del espíritu siempre van a querer elevarse cada día más a Dios, porque de ahí proviene. El alma, como está jugando el papel de intermediario entre cuerpo y alma, si el alma está ganando el cuerpo, va a ir a donde va el alma. Por eso el pecado del alma es maquinar. El pecado del cuerpo es ejecutar la maquinación, porque hay una sociedad estrecha, pero no el espíritu. No en el espíritu, porque el espíritu siempre está dispuesto, sí, y es el que estuvo allá en la escuela del Padre, ¿verdad? Amén. Según lo que dice Juan 6:45, que es una doctrina que nosotros manejamos aquí, que es la preexistencia del alma y del espíritu, ¿verdad? Lo único que no tiene preexistencia es el cuerpo, porque ya caería en el error de lo que es, como dice aquella enseñanza que tienen las personas que prácticamente están hablando de la reencarnación. Ahí sí que nosotros no creemos en eso. Y algo que dice que el consagrarse debe ser una necesidad en todo hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, apartándonos integralmente para presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo que me venía a la mente, hermano, es de que cómo es que hay personas
¿qué usted le podría dar un consejo a aquellas personas que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador y se quedaron ahí? Y quieren ellos como empezar una vida diferente, pero en este caso no se han bautizado en el bautismo en agua. No, eso es... Entonces, ¿cómo sería esto aquí? Yo creo que uno tiene que entender, ¿verdad? Que si va al McDonald's, ya le dimos propaganda a esa compañía, y usted pide un combo, le dan bebida, papas y la hamburguesa. Pero si solo le dan la hamburguesa, ¿es un combo? No. No. Tiene que venir a completar. Entonces, hay un proceso, hermanos, que de alguna manera se quedaron estancados. No sé cuál fue el problema ni el obstáculo, pero yo los invito a que sigan adelante, que sigan buscando a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a, de alguna manera, en hebreo usa como reconstruir nuestra alma. El Espíritu Santo, Tito 3:5. Amén. Por la obra del Espíritu Santo va a reconstruir nuestra alma en santidad para Dios por medio de la palabra. Entonces, toda esta gente que se ha quedado estancada, como dicen, solo la zancocharon. Entonces tiene que seguir el proceso. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, ya soy salvo, aquí estoy bien, ¿qué más quiero? No, la palabra de Dios y el proyecto de Dios nos ofrece mucho más. La salvación, hermano, tiene límites. ¿Por qué? Porque uno que solo es salvo, no, por ejemplo, Juan capítulo 3 dice que unos van a ver el reino de Dios, otros van a entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué quieren ver, el reino de Dios o entrar al reino de Dios? Entonces, el proceso de la conversión total tiene que ser completa. Amén. Interesante. Bautismo, y después del bautismo, la perseverancia. Porque el bautismo es muy importante, porque es un acto de obediencia a Dios que de alguna manera transforma. Y 2 de Pedro 3:21, ese es otro tema, pero estaría bien que lo leyeran ahí, porque dice, el bautismo actual sí salva, pero está hablando que nos quita la contaminación de la mente, que es muy importante, si lo quiere leer para que la gente entienda. Amén. 3:21. Dice, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre. 1 Pedro 3:21. 3:21. Sí. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo importante. Quiere decir que aquel que no hace el acto de obediencia al bautismo no ha visto al Jesucristo o al Jesús resucitado. Y no se ha prácticamente, como quien dice, identificado con él en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces está incompleto. Por eso yo siempre digo, aquel que acepta al Señor, el siguiente paso, porque, bueno, respetamos ni queremos disfrutar a aquellos que dicen que hay que tomar 7 meses de clases para después. No. Al enuco que Felipe les dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él estaba leyendo Isaías 53, inmediatamente al agua, pato. Y de alguna manera ya no relega ese versículo que más pasó, pero yo me imagino que él dice en una versión que yo tengo que viene de Europa, dice se fue muy contento o se fue muy gozoso. Quiere decir que la salvación y el acto de obediencia le trajo gozo a él. Por eso hay mucha gente que está frustrada y traumada. Y además el bautismo en agua es la primera administración del alma. Amén. Y ahí sí que estamos hablando del tema del alma, el alma a través de la Biblia. Quiero leer una vez más, el consagrarse debe ser una necesidad en todo hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, apartándonos integralmente para presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, ofreciendo un culto que lo exalta, libres de toda contaminación del mundo, para que nuestra mente sea renovada constantemente, disfrutando nuevas y mayores experiencias con nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí que sería como aquella persona que cuando no ha conocido a Cristo como el Señor y Salvador, tiene el problema de quedarse con las cosas que no son de ella, de esa persona. Sí. Entonces viene esta persona, cuando está en el mundo, ve que agarrar el celular es tan fácil que echárselo a la bolsa. Es más, hasta hace un alarde de saber de que se lo robó de tal manera que nadie le echó ojo, ¿verdad? Y lo toma como algo muy normal. Pero cuando ya una persona conoce a Cristo como su Señor y Salvador, y yo le quiero decir esto a las personas que me están viendo, y yo creo que se van a identificar con esto, cada vez que usted se ve en una situación de esas,
en quererse quedar con algo de que ya no es de su pertenencia. Algo que les pasa a las personas es que empieza a palpitar su corazón tan rápido, pero empieza a palpitar de tal manera que empieza a sentir hasta temor de hacer aquello. Pero es ¿por qué? Porque ya el Espíritu Santo está dentro de ellos, ¿verdad? Está dentro de ellos y está dando testimonio de que lo que está haciendo no es agradable a los ojos del Señor. Pero eso solo sería una persona que le ha entregado su vida al Señor y que se ha bautizado en el bautismo de agua. Amén. Porque acuérdense que estamos hablando del tema de la contaminación. Algo que nosotros tenemos que descontaminar es la carne. Después de que venimos del mundo, venimos de tal manera que queremos trabajar con aquello para que seamos personas diferentes en este mundo. Y es algo muy interesante que dice aquí Esdras 8:28. Entonces le dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y los utensilios son sagrados. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para Jehová, Dios de vuestros padres. Dios no quiere que sus hijos sufran, sino que se aparten totalmente para Él, en espíritu y en verdad, incluyendo nuestra familia y nuestros bienes y trabajo, que es pequeña, pero es una muestra de la misericordia de Dios para su pueblo. Amén. Y ahí nos damos cuenta de que prácticamente lo que el Señor quiere que nosotros nos vengamos y nos descontaminemos, porque ya el conocimiento de la salvación, del bautismo en agua ya lo tenemos, pero ahora quiere el Señor que demos cuenta de las situaciones que nos están afectando. Eso se puede quedar como rudimento nada más, ¿verdad? Conocido, yo conozco esto, pero la vivencia es otra cosa. Por ejemplo, tú ponías el ejemplo de la persona inconversa que al hacer un acto, al violar una ley, porque robar es violar una ley, de alguna manera es motivado por su adrenalina, que es algo biológico. Hay mucha gente que no tiene necesidad de robar, hermano, porque que están bien económicamente y de todos modos hacen actos. ¿Por qué? Porque se ven necesitados de expresar esa adrenalina y ay, me voy a robar y todo, pero no tienen necesidad. Entonces uno se explica cómo dice, hay gente millonaria que está extorsionando a gente y dice, pero ¿cómo lo hacen si tienen suficiente para vivir? Es algo que a veces no se explica, pero no para un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es que los controle su adrenalina y otra cosa es que los controle el Espíritu Santo. Por lo que mencionamos, el Espíritu no acusa, redarguye. Amén. Y eso es algo, eso le pasó al pequeñito, al enanito, o que dicen que era bajo estatura. Saqueo. A Saqueo. Un momento cuando vio el Señor y vio que entró a su casa y empezó a dar la vuelta y lo empezó a redarguir el Espíritu Santo. Entonces dijo, mira, de lo que he robado todo lo regreso hasta la 4%. ¿Y qué fue lo que hizo? El Espíritu empezó a actuar en él. Amén. Es diferente. Y ahora quisiéramos volver a lo que habíamos hablado anticipadamente, de que dice que es necesario que se sometan a un proceso de consejería y administración de su alma y apartarse de su forma de vida. ¿Cómo podríamos explicar esto al pueblo del Señor? Es muy gravoso porque cuando se habla de administración piensan que está hablando de lo que practica una iglesia muy grande, que tiene unos cuartitos, se meten, bueno, los confesarios, y que ya van y les asignan unas ciertas cosas, letanías y todo eso. Esto no es así. ¿Por qué? Porque esto se hace en presencia del Espíritu Santo por delegados de parte de la autoridad magisterial de una iglesia que dice fulanito, sultanito, el hermano tal, la hermanita, tan delegados y autorizados por mí para que vengan y ayuden. ¿Qué es lo que es la administración? Solo es una herramienta que Dios usa para que nosotros poco a poco nos vayamos despojando de nuestra vida vieja y nuestras vestiduras viejas. Amén. De alguna manera es un proceso, eso no pasa en la mañana. Hay personas que vienen y se sienten, bueno, a ver, dígame qué tiene. Eso es brujería. O que tómate un vasito de agua, no, esto es a través de la palabra, dirigido por el Espíritu Santo y sobre un delegado. ¿Qué es lo que constituye delante de Dios? Una herramienta para que esa persona tenga una vida más libre y más sana en el Evangelio. Eso es lo que es la administración. Porque la administración está dividida en dos partes, en consejería y en liberación. Y primero se empieza con la consejería y se termina en la liberación. Amén. Es interesante lo que dice aquí en mis notas, de que dice que la persona contaminada corre el riesgo de habituarse a su forma de vida.
Amén. cree que es normal su debilitamiento espiritual, que muchas veces se refleja también en su cuerpo. Entonces tiende a tocar también, a contaminar el cuerpo también, hermano. Claro, es que mira, ¿de dónde viene la palabra hábito? Yo, pues uno no sabe todo, tiene que ir a documentarse qué viene eso. Amén. Pero, por ejemplo, si nos vamos al reino animal, tú sabes, los gatos, cuando cazan tigres, leones, y todos, con sus orines van marcando su territorio. Y nadie puede incursionar ahí. El que incursiona ahí está violando una regla y por lo tal es reo de muerte. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos habituamos, a vivir ya bajo ciertos regímenes inmorales? Y cuando le dicen, mira, eso es pecado. No me toques mi hábitat, aquí no te metas. Pero Dios es un Dios tan grandioso en su gracia que dice, no, eso mismo te va a consumir. ¿Por qué? Porque a muchos de esos depredadores en su propio territorio los matan. Interesante. También aquí dice que también, aparte de reflejarse en el cuerpo, que pues prácticamente se manifestaría una enfermedad, hermano, Sí. al saber de que una persona está contaminada. ¿Cómo sería Muy esto? simple. Mira, ¿Cómo muy sería esto? simple. Porque yo sé que hay enfermedades y hasta los psicólogos han hablado de que muchas veces la enfermedad no es por el cuerpo, Son sino que, psicosomáticas. ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría usted explicarnos de esto, Bueno, hermano? mira, por Hasta ejemplo, la ciencia nos está dando ahí sí que una luz de lo que nosotros estamos estudiando. mire, nosotros hemos tenido casos, pero por ejemplo, alguien que de alguna manera practica el sexo ilícito, adulterio o fornicación, como sea, entonces empiezan a manifestar ciertas cosas, enfermedades venéreas. Pero te voy a poner este ejemplo. Aquí venía una hermana, para que vean que no hablamos de otra o en el cielo. Entonces esta hermana empezó a tener hematomas en el cuerpo, y fue a ver a los médicos y así como dicen, no hallaban el origen de estas hematomas en el cuerpo. Y entonces un día estábamos platicando y me dijo, y mire, usted que estudió medicina, ¿qué es eso? Entonces yo le vi los hematomas y eran como golpes. Y entonces le dije, hermana, esto no es una enfermedad cutánea, es como que alguien lo golpeó. No, mi hijo, a mí nadie me golpeó. Y mi pregunta fue, ¿a dónde se está metiendo? Y yo, oigan bien, perdona, a lo mejor estamos siendo muy explícitos en eso. Ella iba a que le leyeran las cartas. Wow. Entonces, ¿qué es lo que se le empezó a manifestar en el cuerpo? Porque nosotros podemos engañar al hombre, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, hasta al pastor, pero no a Dios. Dios de alguna manera hace que se evidencie. ¿De qué manera evidenciaba Dios el pecado en el antiguo pacto? A través de lepra. ¿Y qué es lo que hacía la lepra? No solo contaminaba su ropa ni a los que estaban cerca, sino contaminaba la casa. Wow, interesante. Entonces, todo para allá cuando eran ellos de alguna manera, pues estaban diciendo que eran libres de esa lepra, que eran sanos, tenía que ir el sumo sacerdote a evidenciar que ya no había lepra y entonces se consideraba puro para vivir dentro de la sociedad, mientras no. Ahora, ¿de qué forma lo hace Dios? De alguna manera nosotros queremos ocultar cosas, pero dice, no, papayito. Entonces, Amén. por eso a veces hay decadencia física. Y yo sé por qué lo digo. Así que como decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes, si yo digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en y la él mano. inclusive tenía aquel famoso dicho o proverbio, como sea, si Dios postra un cuerpo, está depurando cosas del alma. Amén. Ahí sí que cuando el Señor nos sana un cuerpo es porque está purificando un alma. Amén. ¿Verdad? Sí, interesante la manifestación en el cuerpo. Ahora podríamos hablar un poquito de la manifestación en el espíritu, que dice que en última instancia puede alcanzar hasta su espíritu. Sí. Wow, sí, hay una contaminación ahí también. Sí, fíjate que por ejemplo el caso de Salomón que lo hemos pues tomado, era tanta la afluencia que él tenía de contaminación que para él ya era fácil adorar cualquier dios. Entonces cuando tú vas al libro de Eclesiastés, que algunos teólogos, algunos escatólogos, algunos escritores, gente prominente del medio cristiano dicen que él que todo eso lo que habló en Eclesiastés, porque acuérdate que en la Biblia, en la Torá, es un libro poético, o Amén. Es un libro que no entra dentro del canon en ciertos
líneas de ortodoxos, pero él llegó a caer a ese nivel que su espíritu ya está contaminado. Ya no le importaba ir a adorar al dios de Egipto como al dios de Amalek, no, ya no le importaba. Y ese es donde había contaminación ya de espíritu. ¿Por qué terminó diciendo? El trabajo, el comer y beber es un don de Dios, pero es vanidad de vanidades debajo del sol. Y eso es cierto. Entonces, ¿cómo se llega a contaminar el espíritu cuando uno ya transgrede ciertas fronteras que Dios remarcó que no podías pasar por ahí? Lo que yo te decía, has oído, no sé, el dicho aquel del cazador casado. Sí, sí. Que es tanto la incursión, que es tanto que un día él se descuida, se duerme en sus laureles y llega al que le había prohibido entrar y se lo cena. Wow. Interesante. Sí, también estábamos hablando acerca de lo que es, bueno, hablamos de la contaminación del cuerpo, ya usted nos explicó eso, la contaminación del espíritu. Y ahora, ¿cuál sería, digamos, el proceso, hermano, como para que nosotros nos diéramos cuenta de que hay una contaminación en nuestro hogar, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu? Porque algo que dice mis notas aquí, de que hay personas que cuando empiezan a manifestar esa contaminación, empiezan a sentir el deseo de ya no congregarse, empiezan a sentir el deseo de ya no alabar al Señor, empiezan a sentir aquel deseo de ya no querer leer la palabra del Señor. ¿Qué usted le podría recomendar a estas personas que ya están experimentando esto, hermano? Bueno, porque ya sería un grado ya tremendo de tomar en cuenta. ¿Qué efectos pueden tener eso? Por ejemplo, el caso de Manasés, según de Reyes 18, 15 en adelante, dice que él heredó lo mismo que él sentía y lo mismo que él decía. Estoy hablando de Manasés, aunque cuando lo llevaban cautivo se arrepintió, no me recuerdo si está en 21 o 18, pero ahí está, y le heredó todo eso a su hijo Amón. Y su hijo Amón murió de la misma forma que él murió, contaminado por la idolatría y la desobediencia a Dios. Entonces, ¿de qué forma? ¿Qué hizo él para que Dios de alguna manera le diera la oportunidad a un Ezequías? Cuando él se arrepintió, le prolongó la vida. ¿Qué hizo Manasés? Cuando él se arrepintió y conoció que el Dios de Israel era lo más grande, Dios lo perdonó y le dijo, bueno, quizá no esta, pero vendrá una generación. Entonces empezamos a checar las generaciones, de dónde vinieron, por qué se transmuta. Cuando dicen, y Ezequías hizo lo bueno como lo hizo su padre David, y David no era su padre, pero David no había sido su padre, pero entonces, ¿por qué le dejan la paternidad de David? Porque hizo lo bueno delante de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Ir delante de Dios arrepentidos, a que el espíritu pudiera ser vaciado, abortado todo aquello que tenían y volver a restituirlo, porque Dios es un Dios de restituciones, nos restituye como Él quiere que vivamos y como Él anhela de nosotros. Algunos dicen, no, es que nadie puede ser perfectos. ¿Cómo no? Si el Señor dijo ser perfectos como lo es mi Padre que está en los cielos, a una perfección pero espiritual. Sí, y en este caso también alguien hacía una pregunta. ¿Cómo puedo yo batallar, dice, con aquellas cosas de los ancestros? Porque se han dado casos en que hay personas que empiezan a hacer ciertas cosas que les fascina hacer, pero luego dicen, ¿cómo es que yo hago esto si a mí no me gusta hacer esto? ¿Verdad? Yo soy cristiano, no tengo que hacer estas cosas. Está como en el caso de como aquella persona que tuvo un padre que fue un alcohólico y esa persona tiene una tendencia de querer probar una cerveza, ¿verdad? Y tal vez nunca la ha probado, pero tiene aquella necesidad de saber qué es lo que pasa, pero eso es con los ancestros, ¿verdad? Porque viene con una vida ancestral. Pero ¿cómo podría esta persona, digamos, detener esa situación, hermano? Mira, la Biblia dice, según Éxodo 20, que Él visita la tercera y cuarta generación. Amén. ¿Verdad? Con la maldad. Pero fíjate que la Biblia dice en el Salmo 91 que Él nos ha sido refugio de generación en generación por miles de generaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios empieza a visitar, pero si alguno de ellos vuelca su alma a Dios, se corta. Y eso está establecido en la Biblia. ¿Por qué? Porque Moisés dijo, yo alcancé a conocer al Dios que es tardo para la ira y grande misericordia. Entonces, ¿qué es lo más grande de Dios? La misericordia, antes que la ira. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver este tipo, que empiezan a surgir los ancestros, hay que ir al origen del ancestro. Y a veces, aunque lo duden, hermanos televidentes,
el hecho de que usted se meta a Dios le puede enseñar cuál fue el canal que provocó que eso entrara a su vida. Yo tuve un papá, y no me da vergüenza decirlo, mi papá fue un hombre de muchas mujeres, y yo tenía esa tendencia de joven. Y entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Un día le pedí perdón a Dios, le dije, no, yo no podía ver con libertad a una mujer. Y hablé con el ministro en esa dispensación, le dije, mire, me dijo, vete a administrar. Y estuve como 2 meses en administración, hermano Jorgito, 2 o 3 veces a la semana, hasta que yo salí y pude romper el origen que era mi bisabuelo. Entonces ahí empecé a cortar y se cortaron. Entonces, como dice nuestro pastor, tenemos que renunciar a esos ancestros. ¿Y cómo sería esto, hermano? Mira, la renuncia es, por ejemplo, ¿verdad? Tú tienes el derecho de una casa, tienes las escrituras, tienes el gran DIP, tienes todo, y de repente dices, ya no la quiero. De veras no la quieres, tienes 2 opciones. O dejarla aquí legalmente en esta ciudad al gobierno, o transmitir tus documentos legales a otra persona, o romperlos. Pero eso es como renunciar a eso, a esa herencia. Renuncio, ya no la quiero, ya no es más de mi propiedad, y eso es lo que nosotros tenemos la autoridad de la palabra, que todo lo que confesáramos con nuestra boca, o nos puede servir de vida o de muerte. ¿Qué hace? Yo renuncio, y se corta eso. Y tiene que ser ahí sí que también una oración por su familia, porque claro. son herederos de eso también. Claro. Y ahí, como quien dice, renunciar a todas esas cosas. Bueno, a los que nos acaban de sintonizar, este es nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Ministerio Selim Central, ubicados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044, con nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes. Nuestros teléfonos en cabina son 323-789-1665. Estamos aquí en el Gran Los Ángeles, estamos transmitiendo este programa que es En Busca de la Verdad Doctrinal. Es un programa que está alertando a aquellas personas que son el cuerpo de Cristo, aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero y que están viviendo situaciones en las que de plano hay personas que no saben cómo actuar, cómo hacerlo, pero yo lo único que les recomiendo es que lean su palabra, y la palabra, como dice, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Nos quedan 25 segundos. Quisiéramos darle las gracias a la televidencia que nos amén. Autorizó. Gracias a todos por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar. Deseamos de todo corazón que el Dios de la gloria los visite, y que el Espíritu Santo que comenzó esa obra en ustedes la termina. Por favor, no sean renuentes a la palabra de Dios, sino al contrario, sean persistentes en todo hasta que alcancen el propósito que Dios tiene para con nosotros. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén. Bendiciones.